Bueno, señores, hay muchos temas importantes que tratar con Guillermo Guzmán Fermín, mayor general retirado de la Policía Nacional, un hombre que tiene conocimientos de derecho y de la ingeniería, ni se diga, y que Abigail quiere restarle lo que se ganó a sangre, sudor y lágrimas. Nunca, nunca. Usted ha tratado menos al caballero que está sentado ahí, que yo digo que está en un rol político, porque uno de los hombres de confianza de quien es el segundo líder del país ahora mismo. Y próximo presidente de la República. Mire, yo le voy a decir a usted una cosa, un detalle. Cuando ese señor era segundo teniente de la policía, él tenía un amigo que después se pelearon. Yo no le voy a preguntar por qué, porque los datos que tengo favorecen mucho al general y perjudican al amigo mío. Al general le gustaba el queso, pero preparado yo igual que a conocí usted. a un oficial, era amigo mío, que ese día celebramos un colmado que yo tenía cuando lo hicieron ya como primer teniente. Y salimos y saludamos a Guzmán Fermín, que estaba en una segunda planta en Gascue. Era Luis Darío de la Cruz con suegra, que eran muy amigos, pero yo no voy a entrar en detalle. Desde ese tiempo conozco y el accionar de él lo conozco, pero si usted quiere atribuirse más amistad, lo único que yo quiero es, como yo vengo de ahí, de mis raíces son de ahí, que usted no le quite los rangos que se ganó, que no se los quite. Mire. Pero nada, usted hablaba de la llamada, la orden, y de eso usted sabe. Hubo una orden al general Cabrera Ulloa, que todo el mundo dice que es un general muy correcto, Sí, de fue que una tenía llamada. que responder a Leonel Fernández. Sí, fue una llamada directa. Directa. Directa, una orden. No fue una llamada, fue una orden. Bueno, y Entonces, cuando se llama orden directa de presidente, ya. ahora bien, Sí. en la respuesta que se le dio, el mismo general Ulloa, el almirante Ulloa, en su calidad de oficial preparado en el área de la inteligencia, especialmente, él duró 4 años en los gobiernos del PLD, llámese Leonel Fernández y Danilo Medina. Él duró 4 años en el DNI, en la sección específica del control de drogas. 4 años. Después fue 2 años director de inteligencia de la Armada Dominicana, que son los que están encargados de las trazas navales, antidrogas. 2 años. Y después fue 4 años, estuvo 4 años en el Centro de Información Central Conjunto, CICC, el segundo organismo más importante en la DNCD. O sea, duró 10 años. O sea, 10 años trabajando en el tema de drogas en los gobiernos del PLD, y cómo ahora él va a decir ahora que él no sabe de él. Dicen que fue un trago muy amargo para él tener que darle esas declaraciones, pero que fue combinado a que tenía que darle, y usted lo confirma aquí. Claro, pero fíjese bien, lo estoy diciendo, ¿eh? O sea, porque él decía que para él era extraño, a él extraña que los gobiernos de Leonel Fernández, que se atrapaban drogas, pero nunca se desmantelaban las estructuras. Y nosotros le demostramos que al contrario, que los últimos 3 años de su gobierno, nosotros tenemos más, pero con datos específicos, porque vamos a hablar de 3 años y a 3 años, le buscamos los últimos 3 años del gobierno de Leonel Fernández y tenemos como datos más de 78,000 detenidos, más de 100 estructuras completas con sus cabecillas de operaciones de droga, con sus estructuras completas, más de 100. Ahí están nombre, apellido, toda la cantidad de drogas, pero además también le demostramos... Líderes de estructura, ustedes hagan claro, líderes de estructura. sí, más de 100. Entonces, además, con sus estructuras completas. Y ahí también le demostramos las propiedades que se le incautaban, casas, apartamentos, villas, fincas, lanchas, pero también dinero en efectivo. Ahí está todo. Y sin embargo, nosotros sí retamos públicamente a la DNCD y al gobierno a que presente cuántas estructuras de drogas ellos han desmantelado en estos 3 años. Que han atrapado mucha droga, ciertamente, porque ha entrado mucha droga. Ahora, Pero ¿cuáles son las estructuras que han desmantelado? Ninguna. O sea, que me desmientan, ninguna. pero aquí en República Ninguna. Dominicana, Solamente Tanto- aquí, tanto en los escúchame, gobiernos- oiga él, solamente han presentado como estructura el caso de Falcón, pero no fue de aquí que lo hicieron, viene de fuera,
de los Estados Unidos federales. O sea, el caso Falcón fue importado. Vinieron de fuera y lo hicieron. Y la gente. Vinieron de fuera y lo hicieron, aquí no eran capaces de hacerlo. Así de sencillo. Pero en República Dominicana, de acuerdo con mi humilde capacidad cognitiva, nunca se ha tocado el destinatario final de la droga que se transporta o que se desplaza por carretera o que agarran en un vehículo o que agarran aquí nunca se ha dicho. Claro, porque, ¿Se ha bien, dicho? porque mire cuál es el problema. De que esas estructuras criminales del crimen organizado son estructuras que son los que envían drogas hacia los Estados Unidos o envían drogas hacia Europa. El destinatario final está en los Estados Unidos o está en Europa, no están aquí. Ahora, aquí se atrapan los que la traen, la lancha, quiénes son los operadores, cuáles son los cabecillas de aquí, cuáles son los que la distribuyen, cuáles son los que lo almacenan, cuáles son los que la transportan, cuáles son los que lo reciben aquí. Todo eso, la parte de los sicarios que ellos tienen, sicariato, están todos atrapados. Cuando se atrapó Figueroa Agosto, que era uno de los grandes capos de aquí, se atrapó Figueroa Agosto. Todos sus lugartenientes fueron atrapados, todos, absolutamente todos. Pero también de eso también se desmanteló y se atraparon los 9 integrantes de sus sicarios que eran de Santiago. Todos fueron apresados, todos. Fue desmantelada Cuando completa. se agarró a Quirino, nunca se supo hacia dónde iba esa droga y fue en la autopista Duarte, próximo a los Alcarrizos. Yo no le puedo decir ahí al final porque yo no estaba en ese tipo de Y investigación. hubo otro gran cargamento que hubo que agarrarlo en España, porque esa persona se paseaba por el país como si fuera presidente de la República. No, pero toda su estructura también fue desmantelada aquí. Toda, entera, completa. De verdad que yo, mire, yo tengo experiencia personal con quienes han dirigido esos organismos antidroga de República Dominicana. Y de verdad que yo, para mí, todo el tiempo voy a creer que la protección está en los estamentos dirigenciales y no en el simple soldado o agente que va a la calle a contrarrestar ese flujo de droga que está circulando en República Dominicana. Bueno, ahí usted tocó un tema muy interesante, porque ahora mismo sabemos, todo el mundo está de conocimiento, que hay políticos que están en el mundo del narcotráfico. Hay diputados actualmente, diputados y candidatos a senaduría y todo. O sea, el nivel político también tiene un cierto grado de responsabilidad en eso. ¿Van a cuidar ustedes eso de que conocidos traficantes, como está pasando ahora del PRM, que hay unos 5 o 6 involucrados en el narcotráfico y que pueden repetir nuevamente? ¿Han cuidado ustedes en la fuerza del pueblo el que no entren a la boleta senadores, Por diputados, supuesto. síndicos, regidores Por supuesto. que estén ligados al narco? ¿Han Por investigado, supuesto. han depurado? Sí, por supuesto, yo voy más allá. En los gobiernos, yo digo de lo que a mí me competía, Correcto. como jefe de la policía. En los gobiernos del doctor Leonel Fernández, y estando el doctor Roberto Rosario como presidente de la Junta Central Electoral, en cada una de las elecciones, o municipales, o presidenciales, recuerden que antes eran 2 veces Sí. cada 2 años, eran separadas, no como ahora que ya están otra vez unidas. Y Hubo en el 98, hubo en el 2000, en el 2002 y en el 2004. Sí, yo tuve la oportunidad de dirigir como jefe de la policía 2 elecciones, la de 2008 y la de 2010. Y en todas ellas, el doctor Roberto Rosario, como presidente de la Junta Central Electoral, enviaba tanto a la DNCD como enviaba a la Policía Nacional el listado, yo me imagino también que lo enviaba al DNI, el listado de todos los precandidatos y después candidatos a participar en las boletas, en las elecciones, para que nosotros lo depuráramos de manera rigurosa, y así lo hacíamos. Y entonces le enviamos a cada uno, digo, mire, este no tiene problema,
Este sí por esto, por esto, por esto, por esto. Este también por esto, por esto, por esto, por esto. Y eso él se lo enviaba eso a sus partidos políticos respectivos. O sea, éramos rigurosos. Y el doctor Leonel Fernández en eso nos dio siempre el apoyo para hacer ese tipo de investigaciones. General, en estos momentos, aquí yo tengo algunas caritas de las Fuerzas Armadas y políticos que yo puse de moda la palabra llanta y movimiento con lo de la frontera, que me han mirado mal, algunos me han hecho comentarios fuertes, porque yo decía que lo que se hizo fue llanta y movimiento. Se están levantando las medidas tomadas y no han desaparecido las bandas, no ha desaparecido el canal, no ha desaparecido ninguna de la situación planteada para este movimiento que hubo. ¿Cuál es la evolución o la evaluación que la Fuerza del Pueblo puede hacer, o el general Guillermo Guzmán Fermín de manera particular? Yo te la puedo contestar con dos palabras: un fracaso. ¿Por qué? Porque con tanto aparataje, con tanta bravuconería que habló el presidente Abinader, que fue a la frontera y arengó a la tropa y envió tanquetas, envió helicópteros, envió enciendo vehículos, de todo, armamento, una exhibición, Sí. como si estuviera ¿cómo se llama? En Israel. En Rusia o en Ucrania o ahora en Israel y en la Franja de Gaza, con la bravuconería de que detuvieran el canal. Y el canal sigue construyéndose. Es más, ya debían hasta el curso del río. No, ya anunciaron que el 18 de noviembre lo van a inaugurar. O sea, eso no ha detenido nada. Cerró la frontera del mercado binacional y que los pasaportes. Quebró la línea noroeste las completa, visas. la norte-noroeste completa la quebró, al comerciante grande y pequeño. Pero no ha detenido nada, porque son medidas que fueron equivocadas, fueron electorales, fueron más bien electoreras, fueron para un impacto, para él subir su popularidad porque venía en picada. ¿Y cuál es el resultado? Nada, fracasado, un fracaso total. Y que debió haber hecho era lo que dijo el presidente Fernández, el cumplimiento de lo que dice el Tratado Internacional de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje del 1929. Pero el vecino no cree en eso. ¿Perdón? Y está demostrado. ¿Perdón? Los haitianos no creen en eso y está demostrado al día de hoy. Yo le voy a demostrar lo siguiente. Y que el chantaje viene a la medida Yo presidencial, le voy- viene del sector político y de los empresarios No, pero espérese. que creen que es mejor que se hunda la República Dominicana y que se salven 2 o 3 multimillonarios de este país. No, déjeme decirle. Hay un precedente interesante que echa por debajo todo lo que ellos están alegando y que usted también acaba de decir. ¿Cuál? Lo que pasó con el río de Pedernales, que colinda también igual, que hace frontera con Haití. De acuerdo a lo que dice el Tratado Internacional, en su artículo número 10 del Tratado Internacional, que se rige por el derecho internacional público, dice claramente de que cada Estado tiene el derecho de usufructuar las aguas, o sea, mitad y mitad, como corresponde, solo para fines agrícolas o industriales, solamente. Entonces los haitianos querían utilizar el agua del río en Pedernales, que hace frontera, el Altibonito del río Pedernales, y llegaron a un acuerdo en la mesa binacional y se hizo un dique derivador y la mitad de agua para Haití y la mitad de agua para la República Dominicana. Y ya, no pasó nada. Lo mismo. ¿Qué era lo que había que hacer con ese problema? Lo mismo. Buscar un lugar para hacer un dique derivador y la mitad del río Masacre o Dajabón para Haití y la mitad de ese río Dajabón para la República Dominicana bajo un dique derivador, más nada. Así de sencillo. ¿Y cómo eso se resolvía? Como dice el artículo 3 del Tratado Internacional de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje del 1929. ¿Y qué dice ahí en el artículo 3? Te habla de 3 fases en el protocolo de actuación. 3. 1. Si hay un conflicto entre ambas naciones, por cualquier impasse que se suscite,
está primero la mesa de negociación, o sea, la mesa binacional, el diálogo, y que en base al diálogo entre ambas naciones, con sus técnicos de ambas naciones, se puede llegar a un entendimiento. Si eso falla, si falla ese entendimiento en base al diálogo entre ambas naciones, con sus técnicos de ambas naciones, antes de llegar al arbitraje, dice el artículo, que se utilice la vía diplomática. Dice claramente la vía diplomática, antes de llegar al arbitraje. Y si falla también eso, entonces vayan al arbitraje. Ahora, dentro de la vía diplomática hay también escalonamientos. ¿Cuál? Usted llama al embajador y le protesta al embajador y le dice al embajador. Si eso no funciona, usted dice, bueno, escribe una nota diplomática y todo eso usted lo va registrando por escrito, porque eso es una bitácora que usted va a presentar si hay un arbitraje sobre la protesta. Si eso no funciona, usted retira al embajador, retira a los cónsules de Haití y deja un encargado de negocio o un ministro consejero de la embajada como protesta. Si no funciona, porque usted lo que quiere es ir a la mesa de negociación del diálogo, si eso no funciona, ya usted va entonces a la OEA y pide una reunión de cancilleres para exponer de manera internacional la violación a ese acuerdo internacional público, como se hizo ahora. Oh, pero ellos están todavía, no han permitido que accese al territorio haitiano la misión de la OEA, pero es un que el consultor jurídico de la OEA y el jefe de tecnología o de muy bien, hídrica de la OEA. Pero es un proceso, todo un proceso, porque cuando se determine en los organismos internacionales que ahí hay una violación, porque de hecho hay una violación flagrante al acuerdo internacional, puede estar construido el canal y eso hay que desbaratarlo. No, lo que hay que dejar es que venga una riada y arrase todas las poblaciones por ahí del lado haitiano, porque eso es lo que ellos están persiguiendo, construyendo una obra sin ningún nivel de estructuración técnica. Pero mire qué detalle, Abigail, mire qué detalle. El gobierno sabía, hacía más de 2 años y 4 meses, que el canal estaba en construcción. Porque el que dio pie a eso fue el gobierno por firmar un convenio internacional en la mesa del diálogo, donde le dieron una aquiescencia a que construya el canal en el mayo del 21. Y desde mayo del 21 hasta ahora pasan 2 años y 4 meses. Y ellos lo sabían. ¿Y por qué lo hacen ahora? ¿Por qué no lo hicieron antes? Y lo hacen ahora. Porque estaban en campaña política. ¿Qué hacer para mejorar la seguridad de los ciudadanos en medio de esta convulsa situación de narcotráfico, de microtráfico y de desorden generalizado que se observa en los barrios? Bueno, lo que hay que hacer con eso es retornar a lo que dije. Diseñar un plan de seguridad pública, bajo un plan, donde se ataquen las causas que generan la violencia y delincuencia focalizada en cada una de esas áreas de vulnerabilidad. ¿Están ustedes preparados con Leonel Fernández para eso? Para partir de agosto de 2024. Muy preparado. Hay que reconocer del que mejor equipo que tiene el país en materia de seguridad pública, con experiencia, con conocimiento, con capacidades, lo tiene Leonel Fernández a su lado. ¿Gana Leonel Fernández el 24? A mí no me cabe la menor duda. Va a ser el próximo presidente de la República. Bueno, la verdad que uno quisiera pues conocer mucho más de lo que pasa en la vida política, pero yo quisiera preguntarle, porque no me gusta dejar las dudas, aunque usted habló de Haití y tiene la misma posición que tengo yo, solo 2 o 3 gobiernistas no creen que fue allá antimovimiento. Gracias por aquellos gobiernistas. Ni fui gobernista con Leonel Fernández, ni con Danilo Medina, ni con Luis Abinader, ni con Hipólito Mejía. No creen en el allante movimiento de la frontera. Ese allante movimiento que pasó en la frontera era el que le querían aplicar a la Fuerza del Pueblo, al PLD y al PRD en el Palacio con la convocatoria a firmar un documento. Eso era una celada con ese documento. Ay, Dios. Porque empezando, tápese los oídos. Empezando, con la primera convocatoria que se inició esa mesa de diálogo, cargada de supuestamente buenas intenciones,
El título de la convocatoria en esa oportunidad era un acuerdo para la defensa de la soberanía nacional. Óigase bien, un acuerdo para la defensa de la soberanía nacional. Y ahí, bueno, ahí fue todo. Ahí fue también la Fuerza del Pueblo. Ahí estábamos todos ahí, en esa mesa de diálogo, para un acuerdo. Pero ¿cómo se llama el acuerdo que firman ahora? Le cambiaron, sí, le cambiaron. No se llama así, se llama un acuerdo para la solución de la crisis haitiana. O sea, y esa crisis la generó fue Abinader, no fue más nadie que la hizo. Él generó la crisis. Oye, Abinader que ha creado la banda que controlan el 90% del territorio haitiano. Abinader que construyó ese canal en Haití. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que esa crisis la generó el gobierno de Abinader a propósito. Lo que se llama en política estratégica una crisis controlada bajo un riesgo calculado. ¿Por qué? Porque eso no era, el canal no es necesario desmilitarizar la frontera. No era necesario hacerlo. Está muy bien orientado en comunicación estratégica. No. Y después que se hizo ese movimiento militarista. Ese allante movimiento. Después que se hizo esa movilización, que fue una intimidación a los haitianos, eso fue lo que provocó que llegaran miles de haitianos a protestar. Eso provocó lo sacaron de Codevi, lo sacaron de una zona franca que el 90% del capital es dominicano, y esos son los que están patrocinando la campaña que hay de denuesto en contra de la nacionalidad. Eso provocó que Jeremy Cherizier, alias Barbecue, fuera el líder de los grupos criminales allá en Haití. El presidente Luis Abinader Haití contra República Dominicana. No, Abinader lo que hizo fue lo que ningún presidente haitiano ha logrado en 219 años de historia: unificar a todo el pueblo haitiano por una causa nacional. Gracias, general Guillermo Guzmán Fermín, mayor general retirado de la Policía Nacional, ingeniero, abogado, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y un futuro ministro de Interior y Policía, amigo mío. ¿Qué va? Amigo mío. Y eso no puede ser ministro de Defensa, porque ya un civil puede ser ministro de Defensa. Lo puede ser, claro que sí. Ahora, claro, debe tener un militar que sea inspector general del ministerio. Más pegado. El doctor Monegro, Francisco Monegro, está en Estados Unidos en chequeo de salud. Ese fue el que fue director del Instituto del Cáncer. Sí. Y está siguiendo de cerca la entrevista un saludo a Guzmán Fermín. Así es. Bueno, señores, la verdad es que tuvimos hoy, como siempre he dicho, este es el programa de las grandes entrevistas en la tarde dominicana, aunque Rosario no quiere venir, aquí ha venido Alburquerque, solamente él es presidente de la Junta. No, pero tenemos a Guillermo Guzmán Fermín. No, está bien, pero... Y aquí viene Omar Fernández, no, está bien, que es el líder más fuerte después de Leonel y de Guzmán Fermín en la Fuerza del Pueblo. Pero soy amigo y respeto a Roberto Rosario, una estrella directa, el único que le ha dicho la verdad a los Castillos. Es mejor arriba con presión. Y no abajo con depresión.